Bueno, buenas tardes. Aunque algo fría, por lo que estamos acostumbrados a otras temperaturas. Bueno, y sobre todo, bienvenidos al Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante. Esta tarde tenemos la suerte de presentar la biografía de José Ibáñez Baldó, un arquitecto frente al caos urbanístico. Creo que ha sido un excelente trabajo de investigación realizado por el historiador recientemente fallecido Joaquín Santomatas, ¿no? Personalmente tengo que decir que no he conocido a ninguno de los dos y, bueno, la oportunidad que me ha dado este libro pues ha sido, como digo, una gran oportunidad. Se trata, por tanto, de un doble homenaje póstumo, tanto al arquitecto como al autor del libro. Montse Planelles Ibáñez, que hemos recordado que nos conocíamos, yo creo, de la infancia, nieta de José Ibáñez Baldó, pasó largas horas junto a Joaquín, compartiendo con todos los materiales relativos y relevantes sobre la vida de su abuelo, ¿no?, el arquitecto José Ibáñez. Para nuestra institución es muy importante la presentación de este libro, pues colaboramos también con el historiador Joaquín Santomatas, poniendo a su servicio el archivo del colegio de arquitectos. Joaquín Ibáñez fue presidente de este colegio en un periodo del 64 al 75, nada menos que 11 años. Yo llevo 3 y me han parecido larguísimos, no sé cómo se podía. Quiero pensar que era otra época, ¿no? Y con una campaña de cumplimiento de la legalidad, quiero destacar. Años de cambio donde Alicante de repente se volvía vertical. Son esos años bajo la etiqueta de arquitectura singular, a partir de la cual Alicante rompió una armonía paisajística de la que fue galante durante muchos años. Ibáñez Baldó insistía en esa idea que nos estaban vendiendo de una ciudad contemporánea que no era más que otra desastrosa acción urbanística que olvidaba lo que ya existía. Estos rascacielos, que eran colocados en calles estrechas, rompiendo la armonía y generando una nueva ciudad carente de una coordinación visual, mostrados, desde luego, como un ejemplo de modernidad en aquel momento. Se estaban construyendo en otros sitios, pero lo que estaban denunciando era la ilegalidad y el cumplimiento con las ordenanzas urbanísticas. Quiero destacar que el arquitecto Ibáñez Baldó estuvo peleando por este cumplimiento de las leyes urbanísticas. Muchos ejemplos de ellos se pueden leer en este libro. Es un libro muy interesante. Me han parecido interesantísimas las cartas que Ibáñez, como presidente de este colegio, envió al diario Información a modo de protesta. Hoy comentaba con mi compañero José Luis que hoy no sé si podríamos hacer de este colegio este tipo de carta, pero desde luego hablaba de la aberración urbanística abiertamente. Concretamente se menciona la Casa Alberola, el Gran Sol, que según donde el lugar en que se mire incluso pues oculta la presencia del castillo, de nuestro castillo de Santa Bárbara, el Fiscal, el edificio de los representantes, ¿no? Trabajó en definitiva para la defensa de un urbanismo equilibrado. Equilibrio entre arquitectura y desarrollo, que hay que contextualizar. Eduardo Baldó empieza a trabajar en el año 34, ¿no?, es decir, después de una guerra y de una posguerra, ¿no? Una voz firme llegando al enfrentamiento con el poder público, con las impugnaciones de esta institución en concreto, ante el incumplimiento de las ordenanzas municipales de edificación, como he dicho, en una época en la que se producía la política de los hechos consumados. Época donde se implantó, lo tengo que decir, aquí creo que debo decirlo, la implantación del visado urbanístico, algo que es tan familiar para nosotros, pues fue en esta época, durante la que él fue presidente del colegio, rechazando proyectos que incumplieran la normativa. En definitiva, lo que hizo fue encauzar la ejercicio profesional. Todas estas cosas las digo como algo más como anécdotas, porque realmente la profesión ha cambiado mucho, ¿no? Y me ha sido muy gratificante leer este libro. Del libro tengo que destacar que está realizado con mucho cariño y afecto. Quiero pensar que el autor, donde nos está viendo, creo que de alguna forma pues, compartirá esta apreciación. Quiero destacar, porque quizás aspectos personales, ¿no?, porque dice creo que mucho de un arquitecto y de una gran persona. Hay una frase que me ha gustado y me identifico mucho como arquitecto. Dice, para hacer las cosas bien, primero es el amor, después la técnica y el disfrute de trabajar a gusto. Esta es la frase de un arquitecto. De su hija, la generosidad, la honradez y la humildad. Y de su autor, un arquitecto responsable y coherente, cuya vida transcurrió entre el amor, su familia, la profesión y a Gijón. Fue el número colegiado 89 y el Pepito, el arquitecto. Y
nada más. Yo creo que voy a dar paso a Adrián Santos, nuestro concejal de urbanismo, al que no le he agradecido su presencia, igual de Antonio y a un representante más, disculpadme. Entonces, allí mismo. Sí, aquí mismo. Vale. Bueno, pues gracias, Emilio, a todos los que estéis aquí, a mi compañero de concejal de Cultura, Antonio Manresa. Bueno, para mí es un honor estar hoy aquí compartiendo este momento con vosotros. Yo creo que el título, Un arquitecto frente al caos urbanístico, creo que me puedo sentir perfectamente reflejado en ese título porque ahora mismo las cosas también han cambiado mucho, pero es verdad que se necesita esa visión crítica constante frente al urbanismo y si no somos nosotros los arquitectos los que somos esa visión crítica, pues mal vamos, ¿no? Yo creo que es muy importante que esa visión crítica sobre el urbanismo siga estando y más aquí, en el Colegio de Arquitectos. Yo a Joaquín sí que tuve la suerte de conocerlo y creo que todos los que lo hayan conocido creo que es esa persona que amaba su ciudad, que estaba siempre en todos los eventos culturales, estaba siempre potenciando la cultura, presidente del colegio, o sea, presidente del Instituto Juan Gil Albert, estaba en el Consejo de Cultura de la Generalitat. Yo creo que es esa persona que estaba muy pendiente de su ciudad y estaba muy involucrada en su ciudad, que va muy en la línea de José Ibáñez Baldó. A José Ibáñez Baldó, evidentemente, no tuve la suerte de conocerlo, pero sí que esa visión crítica es de agradecer en esa época, porque era una época en la que no había plan general. Y sin esa visión crítica, probablemente Alicante, si ya nos quejamos mucho de la época del desarrollismo de los 60 y 70, que arrasaron mucha parte de nuestra historia de la ciudad, pues probablemente sin esas figuras que estaban peleando porque se conservara y se mantuviera una estética y se mantuviera el diseño de ciudad, pues probablemente tendríamos mucho menos de lo que tenemos ahora. Y atravesamos una etapa en la que tenemos un plan del año 87 que se queda desfasado y que estamos actualizando con eso de un arquitecto frente al caos urbanístico, pues sigue habiendo caos urbanístico después de tantos años, porque tenemos un plan del año 87 que hace que muchas de las cosas que se aprobaron, pues no se aprueben, o sea, se estén aprobando cosas y se estén desarrollando cosas que vienen de hace muchos años y que no están actualizadas a la realidad de hoy día. Así que, bueno, seguimos trabajando para conseguir que haya un urbanismo mucho más amable con el ciudadano desde todos los ámbitos, porque no solamente es una cuestión de construcción, sino de planificación. Y nada más que decir, simplemente que yo muy atento a escuchar a los ponentes y que nos cuenten más sobre José Ibáñez Baldó, porque creo que merece la pena escuchar esa historia y tenerla y que nos contéis de primera mano cómo fue y pues que guardemos ese trocito de historia para seguir siendo igual de críticos que fue él. Así que nada, muchísimas gracias. Sí que va a costar la presentación. Bueno, va a ir de la mano de la doctora lingüista Monse Planelles y profesora de la Universidad de Alicante. Bueno, buenas tardes a todos. El público me va a permitir que, tratándose de la presentación del libro sobre la semblanza profesional y humana de mi abuelo, y además tratándose también de un autor recientemente fallecido al que me unía un vínculo de amistad muy profundo, pues que quizá se me escape alguna emoción, ¿no? Voy a comenzar agradeciendo, en primer lugar, al Colegio de Arquitectos y a su presidente actual, don Emilio Vicedo, y también al precedente, don Juan María Bosch, porque el libro comenzó durante el mandato del anterior presidente. Les agradezco por su patrocinio y por cedernos este salón noble para la presentación. También quiero nombrar aquí a mi primo, a nuestro primo Luis Martínez, que está por el público, porque él fue el que nos tendió una mano al principio para acceder al Colegio de Arquitectos. A doña Paula Franco también y a don Enrique Abad, arquitectos responsables de cultura, que se han ocupado de la organización de este acto. También agradezco en nombre de mi familia al Ayuntamiento de Gijona por su patrocinio
y al concejal de urbanismo, don Adrián Santos, por su presencia y por sus palabras, al concejal de Cultura, que está también entre nosotros, don Antonio Manresa, a todos los arquitectos y amigos presentes en este acto y, sobre todo, también al arquitecto José Luis Campos, que ha tenido la deferencia de aceptar con agrado la presentación de este libro. Voy a comenzar pues, explicando un poquito la génesis, cómo pensamos en nuestra familia llevar a cabo este proyecto. Siendo mi madre hija única y mis hermanos y yo nietos únicos, nuestro abuelo, nuestra abuela también desempeñaron un papel fundamental en nuestra educación, en nuestra infancia, en nuestra juventud, incluso en los inicios de nuestra madurez, porque fueron muy longevos los dos. Pero siendo mi abuelo muy parco en palabras y de un carácter pues, bastante serio, desconocíamos completamente su labor profesional, salvo que le veíamos trabajar mucho en su estudio. Antiguamente, sabrán los arquitectos que se trabajaba dibujando. Mi abuelo pasaba muchas horas en su estudio dibujando, haciendo sus propios cálculos. Y eso era apenas lo que conocíamos de él. Sí que mi hermana Ana Pilar, la mayor, recuerda cómo una doctoranda en aquel momento y profesora de la Universidad de Alicante actualmente, María Teresa Molares, venía mucho a visitar a mi abuelo para hacerle consultas sobre precisamente la vida urbanística de la época. Pues su tesis doctoral versó sobre la evolución de la propiedad rústica en Alicante entre 1950 y 1980. Pero aparte de esto, de esas visitas o incluso visitas de otros arquitectos, no fuimos conscientes durante nuestra infancia y juventud del papel que nuestro abuelo y sus compañeros de colegio en aquella época, en los años 60, 70, podían haber desempeñado en el colegio y en el desarrollo urbanístico. Bueno, el caso es que un día mis hermanos Fernando y Pepo, descubrieron en Wikipedia una entrada sobre mi abuelo que apenas contenía 7 líneas y en una reunión familiar pues, nos lo hicieron saber con mucha ilusión. Entonces nosotros recordamos que incluso, sobre todo que tras la jubilación de mi abuelo recibió bastantes homenajes, incluso 7 u 8 años después de su jubilación. Por ejemplo, el 5 de julio del 75 recibió un homenaje de sus compañeros de colegio que le obsequiaron con una escultura de Pablo Serrano, Hombre con puerta, una escultura que hoy tiene mi madre en casa. Y, por ejemplo, en enero del 85, otra vez el Colegio Oficial de Arquitectos le entregó un diploma en el que se podía leer: en prueba de su reconocimiento y afecto por el 50º aniversario de su incorporación a este colegio. Incluso en el 88 hubo también un homenaje que quedó perpetuado en una bandeja de plata, en donde se puede leer: a José Ibáñez Baldó, afectuosamente en agradecimiento a sus dotes humanas y profesionales, sus compañeros del Colegio Oficial de Arquitectos de Alicante. Bueno, pues eso era más o menos lo que nosotros conocíamos profesionalmente de nuestro abuelo. Y decidimos que a lo mejor podía ser interesante pues, poner en marcha este proyecto de indagar en su vida profesional. Pensamos también, aquí está presente mi madre, su hija única, que esto podía ser un regalo muy bonito para que mi madre viera plasmada esa semblanza de su padre en un libro y que quedara pues, para la posteridad. Por tanto, decidimos ponernos manos a la obra y al principio empezamos mi hermana y yo, fíjense, a intentar recopilar información. Incluso yo llegué a venir al Colegio de Arquitectos y un administrativo muy amable
me ayudó a buscar Miguel Francés, me facilitó listados de las obras de mi abuelo, ¿no? Desde 1953 hasta que se jubiló. Pero claro, a los pocos meses me di cuenta de que era una tarea imposible para mí, mi hermana y yo nos dimos cuenta. Y preguntamos, consulté con una amiga muy querida, muy conocedora de la cultura alicantina, Marín Rigual, la directora del aula de cultura, y ella me aconsejó acudir a Joaquín Santo, cosa que me dio una enorme alegría porque Joaquín lo conocía yo desde mi juventud y le tenía un respeto y un cariño, un respeto profesional inmenso y un cariño también muy arraigado. Son esas personas que conoces de toda la vida, cuando se dice, como se dice, ¿no? Con él tuve la suerte de coincidir en el Instituto Gil Albert cuando él fue director. Yo pertenecía también al consejo editorial de la revista Canelobre y publiqué un artículo precisamente en el número monográfico 54 cuando él era director de ese instituto. Así pues, fue como contacté con él en el 19. O sea que el libro empezó a fraguarse en el 19. Aquí tenemos a Joaquín y yo sé que me consta porque he pasado mucho tiempo con él, muchos momentos, hemos intercambiado muchos correos, hemos tenido muchas conversaciones y me consta que para escribir los capítulos sobre la defensa del urbanismo de mi abuelo tuvo que acceder a los archivos del periódico Información de manera exhaustiva. De manera exhaustiva, o sea, me acuerdo que eso para él fue en plena pandemia, tuvo que hacer todo esto también en plena pandemia, pero él tuvo mucho tesón. Ha trabajado también incansablemente buscando información en los archivos municipales de Gijona y de Alicante, donde ha contado con la inestimable ayuda de nuestro querido Santiago Linares, que está por aquí, y con quien también le unía una profunda amistad. ¿Quién no podía ser amigo de Joaquín? Y también sé que él contactó con diversos cronistas, sobre todo con el cronista de Gijona, Bernardo Garrigós, con el cronista oficial de Elda, don Gabriel Segura. En este colegio de arquitectos también accedió a los archivos donde pudo encontrar todos los proyectos, todos los trabajos proyectados por mi abuelo. Y ahí soy también conocedora de que su esposa, María José Caparrós, a quien echamos hoy de menos, no ha podido venir, pues le ayudó también mucho en la recopilación de información. También se preocupó por ir a Gijona y conocer de primera mano a personas que habían conocido a mi abuelo, como José Miramenós, que es familia nuestra, y Josep Mateo, más conocido como Josep de Silim, que está por aquí con nosotros, con quien compartía en Gijona pues filada, ¿no? Eran los dos de la filada de los Marrocs. Y también sé que Joaquín ha hecho un trabajo de investigación ímprobo, como ha dicho ya el presidente, consultando también con profesores como Lluís Garrigós y con el investigador Alfredo Campello. Y todo ello, como he dicho antes, con todas las dificultades sobrevenidas por el confinamiento y por las restricciones posteriores de acceso a cualquier organismo o documento oficial que había en ese momento, ¿no? También cabe destacar el trabajo magistral que ha realizado Pablo Armengol, que ha sido el diseñador y maquetador de la obra. Si la han podido ojear, está perfectamente maquetada. También Pablo Armengol era un gran amigo de Joaquín. Y tengo también que nombrar a su primo Manuel Matas, creo que también está por aquí, que nos cedió muchas fotos
e incluso realizó algunas de las fotos que aparecen en el libro. Por supuesto, no puedo dejar de nombrar a su mujer, ¿no? María José Caparrós, que siempre la ayudó en su tarea y que estuvo siempre presente con mucha discreción cuando fue oportuno. En el plano personal, tengo que decir pues, que Joaquín, quien lo haya conocido, es un hombre bueno, era un hombre bueno, ¿no? Muy amable, afable, muy afable en el trato, me estoy emocionando de recordar. Elegante, un hombre elegante en el trato, valiente, ¿no? Cabal, porque él buscaba la verdad, ¿no? Y bueno, pues honrado hasta la médula, ¿no? Y con un sentido del humor también muy inteligente y siempre una persona dispuesta a ayudar, ¿no? Quiero decir también que cuando le planteé el trabajo a Joaquín, él no conocía de nada a mi abuelo, solamente había visto una placa en un edificio que decía arquitecto José Ibáñez Baldó. Eso es lo que conocía Joaquín de mi abuelo. Y por ese carácter curioso y riguroso que tenía como historiador, pues ha sido capaz de realizar este libro. Lo ha escrito prácticamente ex novo. Bueno, y también quería explicarles lo respetuoso y paciente que ha sido con nosotros, con mi madre, a quien ha visitado muchas veces para recoger información. Y cómo ha sabido plasmar a la perfección, con ese arte que tenía él de indagar en las personas, de meterse en el alma de las personas, ha sabido plasmar a la perfección la personalidad de mi abuelo, buscando siempre la verdad para transmitirla. Quería yo también enseñar algunas de sus publicaciones. Él tiene en su currículum muchas publicaciones, estos son algunos de los libros. Y, en definitiva, pues decir que no habrá otro igual, o sea, no habrá otro alicantino igual que sepa plasmar como él la idiosincrasia del pueblo alicantino, y el alma de los protagonistas. Se ha roto el molde con Joaquín. Por eso yo le doy las gracias en nombre de mi familia y le digo allí donde esté que está en nuestra memoria y en nuestros corazones. Y para terminar, pues mi familia y yo esperamos que este libro dé luz sobre una etapa importante de la historia de Alicante y que la figura de mi abuelo, de nuestro abuelo, se valore en su justa medida. Muchas gracias. Bueno, va a terminar de presentar la publicación nuestro compañero José Luis Campos Rosique, el fundador del estudio Crystal Zone. Hola, buenas tardes a todos los asistentes a este foro del Club de Arquitectura del Colegio Territorial de Arquitectos, a Montse Planelles, a Emilio Vicedo, al concejal de Cultura, Antonio Manresa, a Adrián Santos, concejal de Urbanismo. Muchísimas gracias a todos por venir, ¿no? Hoy nos encontramos aquí. Hoy nos encontramos aquí con una doble finalidad. Por un lado,
presentar el libro de José Ibáñez Baldó, un arquitecto frente al caos urbanístico, y por otro lado, un doble homenaje póstumo, tanto al arquitecto José Ibáñez como al autor del libro, el historiador recientemente fallecido Joaquín Santomatas. Para mí, en nombre de mi despacho, Cris Arzoy, y en el mío propio, es un honor tomar el lugar del historiador alicantino, tanto por expreso deseo de la familia como de José Ibáñez como por la del propio Joaquín, ¿no?, que hoy nos acompañan. Aunque Montse, en cierto modo, ya nos ha relatado un poco de unas pinceladas sobre Joaquín, a mí me gustaría, a modo de homenaje, remarcar levemente su trayectoria. Joaquín Santomatas estudió Historia en Alicante y en Barcelona. Fue director del Instituto de Cultura Juan Gil Albert entre 2003 y 2009, época en la que yo le conocí a revisar, porque fue el encargado de revisar los textos que yo pinté sobre la Biblioteca Municipal de San Vicente de Raspeig, ¿no?, que al final se diseñaron a modo de juego de rayuela. Entre 2011 y 2015 fue el coordinador y programador de los conciertos en el ADA. Fue miembro de la Comisión Científico-Artística del Consistorio de Museos de la Comunidad Valenciana desde 2012 hasta 2015. Desde 2014, académico de la Real Academia de la Cultura Valenciana, y en 2015 se le concedió el Premio Hermes de la Comunicación de la Comunidad Valenciana. En 2016 fue el primer presidente, ¿no?, de la Orquesta Filarmónica de Alicante, y ha publicado gran cantidad de obras, destacando su labor, particularmente una de las cosas que a mí más me interesa, la puesta en valor sobre la vida y obra de un buen grupo de intelectuales y artistas alicantinos. Con Joaquín Quinín, como le gustaba que le llamaran, me unía una relación muy especial. Joaquín era miembro del Consell Valencià de la Cultura, donde fue nuestro valedor. Él nos invitó a dar una ponencia a los miembros del Consell durante la pandemia, entre ellos al insigne Santiago Grisolía. De esta charla atesoramos una frase de don Santiago al final de la ponencia: sois los embajadores de la arquitectura de nuestra tierra, fuera de nuestras fronteras. Solo por eso Joaquín nos merece gratitud eterna. Tengo que reconocer que no conocía la historia de José Ibáñez, ¿no?, ni su papel dentro de este órgano del Colegio de Arquitectos de Alicante, que presidió durante más de una década, ni tampoco su lucha denodada por la defensa de la arquitectura alicantina. Posiblemente el profesor Andrés Martínez Medina, que está aquí, nos podría coger y contar muchísimo más sobre su historia. José Ibáñez es un arquitecto de susurros. Sus obras jalonan la provincia de Alicante. Algunas incluso yo las he llegado a vivir porque yo vivía aquí al lado, mis amigos vivían en este edificio, ¿no? Hoy les daremos unas pinceladas sobre su vida y nos centraremos en uno de los episodios quizás más desconocido para la gente más joven de la ciudad de Alicante, ¿no?, para los que, sobre todo para la gente de nuestra generación, de la historia de la arquitectura reciente de nuestra ciudad. José Ibáñez Baldó fue el arquitecto municipal de Sisona, el más longevo en este cargo. Él lo fue desde el año 1934, año en el que él termina los estudios y directamente empieza a ser el arquitecto municipal. Estudió años en que terminó sus estudios en Barcelona y lo fue hasta el año 1976, que se jubiló con 70 años. Desde 1936 estuvo ligado al Colegio de Arquitectos, a esta casa, como secretario de lo que en ese momento se conocía como la Delegación de Alicante del Colegio de Arquitectos en la zona de Valencia. Y también fue el local, ¿no?, el vocal por Alicante. No, en cierto modo, él era lo que en ese momento, en la actualidad sería considerado el presidente del Colegio de Arquitectos, ¿no? Y así lo fue hasta el año 1945. Desde 1964 volvió a formar parte de la Junta y el caso es que, debido a cesar en el puesto el presidente que había en ese momento, él ocupó su cargo hasta 1975. El libro narra la vida familiar y profesional de José Ibáñez desde su nacimiento en Sisona y sigue un hilo cronológico dividido en 11 capítulos, que además se deja leer bastante bien, ¿no?, y que marca su vida profesional dentro de la situación económica y social y cultural del momento. José Ibáñez Baldó nació en marzo de 1906 en el seno de los dueños de los turrones de la Gijonenca. Su abuelo paterno era el turronero Antonio Ibáñez Sirvent, proveedor de la Casa Real. Estudió arquitectura en la Escuela Superior de Barcelona junto a Miguel López, que luego fue posteriormente el arquitecto municipal de aquí de Alicante. También estaba entre sus compañeros Josep Torres Clavé, que fue el fundador del GATPAC,
y que posteriormente también fue director en la Escuela de Arquitectura de Barcelona. Fue compañero de José Soteras Mauri, que llegó a ser el arquitecto municipal de Barcelona y que fue el autor del Camp Nou. Y también muy amigo de Emilio Bofill, padre del arquitecto Ricardo Bofill. Discípulos todos ellos del movimiento moderno y de la arquitectura racionalista, que contaba con Josep Lluís Sert como máximo exponente en ese momento. En 1934 termina sus estudios de arquitectura y en agosto de dicho año fue nombrado arquitecto municipal de Xixona, como hemos contado. Y se casó un año después con Josefa Requenens, viniéndose a vivir aquí, a la calle Segura, de donde es esta foto. Con su llegada a la provincia de Alicante comenzó su carrera laboral, que le llevó a diseñar el desarrollo urbano de su ciudad natal, ¿no? Del su puesto de arquitecto municipal, construyendo los barrios del Doctor Ayala, San Sebastián, María Verdú y Sagrada Familia, y a dirigir ampliaciones y las construcciones de casi todas las fábricas turroneras durante las décadas de 1950 y 1960, y a realizar un sinfín de proyectos por toda la provincia, tanto públicos como privados, el Ayuntamiento de la Romana, las escuelas de Busot. En 1936 fue elegido secretario de la demarcación de Alicante del Colegio de Arquitectos de la zona de Valencia, que en ese momento estaba presidido por Juan Vidal, el arquitecto, entre otros, de la Casa Carbonell, ¿no? Y edificios como el Marc, siendo él también el vocal de Alicante en la Junta de Gobierno del colegio. Como ha dicho Emilio, era el colegiado número 89 y tenía 30 años. Para que os hagáis una idea, yo creo que soy el 3000 o algo así. Lo fue poco tiempo, ya que estalló la guerra civil y sirvió en el bando republicano. Fue en el frente de Extremadura y luego fue designado a Madrid por su condición de arquitecto. Encarcelado, liberado tras la guerra, comenzó a trabajar otra vez con Juan Vidal, pero duró poco, ¿no? Debido un poco a diferencias con sus estilos arquitectónicos, ¿no? Y entonces decide volver a trabajar por su cuenta. Tras la guerra, su amigo Miguel López, que era el arquitecto municipal de Alicante, es depurado, ¿no? Miguel López era el arquitecto municipal desde 1935 y es depurado. A José Ibáñez, en el 1942, se le propone directamente para sustituirle, ya que su puesto estaba siendo ocupado temporalmente, ¿no? Por un joven arquitecto, Félix Lazúa, que fue el autor de Seneca Autobuses, ¿no? de la antigua estación de autobuses de aquí, de Alicante. José Ibáñez declinó el ofrecimiento, sobre todo por solidaridad y por la amistad que le unía con el arquitecto con quien había estudiado directamente en Barcelona. En esa época es nombrado el jefe de la sección de técnicos del Sindicato de la Construcción, que estaba ubicado aquí, en la Plaza del Mar de Alicante, ¿no? Que era obra de su amigo Juan Vidal. Y posteriormente fue el jefe de la obra sindical del Hogar, que era un organismo que surge en el momento, durante el régimen, con el objeto de paliar el problema de la vivienda social a nivel nacional. José Ibáñez se convierte en ese momento en un arquitecto de corte social, muy preocupado por construir viviendas accesibles para todas las personas y sobre todo de todas las condiciones. En aquella época son los conjuntos sociales de aquí de Alicante, ¿no? del barrio de Montoto y las viviendas de Felipe Bergé, del barrio de Los Ángeles. Su actividad se fue consolidando. En la capital podemos ver edificios suyos de viviendas. Este particularmente está muy cerquita de aquí, que a mí es un edificio que siempre me ha gustado particularmente mucho. Tengo el despacho cerca y siempre paso cerca, muchas veces de camino hacia el colegio, y es un edificio muy, muy bonito particularmente, ¿no? Está aquí en la calle Valdés, esquina con la calle Rafael Terol. O, por ejemplo, el edificio de la Organización Sindical Española, que está ubicado en la calle Pintor Lorenzo Casanova, esquina con la calle Alemania, también muy cerquita de aquí, ¿no? Que está marcado dentro como edificio público, dentro de esa arquitectura de la autarquía, ¿no? Siguiendo ese estilo neovilanoviano, basado en la arquitectura neoclasicista español, Juan de Villanueva, que fue autor del Museo del Prado, ¿no? Y destacando dentro de ese estilo la sede del CSIC de Madrid. La consolidación le llega en 1950, ¿no? Porque es elegido para diseñar el pabellón de Alicante en la Feria del Campo de Madrid, en cuyo interior se encontraban además unos fantásticos murales de Gastón Castelló. La Feria del Campo de Madrid eligió a muchos arquitectos de renombre en ese momento. Por ejemplo, Miguel Fisac fue elegido para diseñar el de Ciudad Real. Pero la etapa más compleja del arquitecto fue la década de los 60, ¿no? Sobre todo por su polémica defensa, que en cierto modo ya Emilio ha estado contando, ¿no? En defensa de la arquitectura ha dado sus rígidos principios morales frente a la opinión pública, que le llevó a enfrentarse directamente
con el poder político alicantino al denunciar el caos urbanístico que comenzó a sufrir la capital en la década de 1960, con la construcción de un buen número de rascacielos que al final iban rompiendo la armonía paisajística de la fachada litoral alicantina. El caso es que se vendía, ¿no?, la imagen de la modernidad, ¿no? Era la construcción, o sea, esa modernidad que venía reflejada con la construcción de rascacielos. Y el ayuntamiento, bajo una especie de paraguas ambiguo, ¿no?, que era edificio singular, permitía modificar las normas urbanísticas establecidas. Bajo esa norma se escudaron el Riscal con 32 plantas, el Gran Sol con 30, la Colmena con 25, el edificio de Alicante con 24 y el de los representantes de comercio con 23. Cabe decir que el libro, en cierto modo, ¿no?, aquí veis el Gran Sol como tapa esta imagen del castillo, que actualmente siempre se ha intentado evitar, ¿no?, que este tipo de cosas vuelvan a pasar. Cabe decir que este libro nos trae luz sobre unos hechos que desde mi visión por Alicante siempre me parecieron muy extraños, ¿no? En 1961 el Ayuntamiento aprueba la construcción de un rascacielos de 23 plantas en la Rambla, en una zona que urbanísticamente solo permitía 6 plantas. Y posteriormente el proyecto se amplía hasta 28, parte de los cuales recaen a calles muy estrechas. Y el caso es que un grupo de arquitectos escribió una carta en el diario Información, dentro de lo que es el apartado de cartas al director, que se tituló No profesional al rascacielos, suscrito por el propio José Ibáñez, ¿no?, junto a Juan Vidal y también García Solera, entre otros arquitectos. Firmaste. Saco aquí unos trozos, ¿no?, de esa carta, ¿no?, y os los leo, básicamente, destacando esas frases. Un rascacielos es un edificio que no puede incluirse alegremente en una ciudad existente. El rascacielos, para que sea aceptable, debe nacer como consecuencia de una serie de circunstancias funcionales, económicas y urbanísticas. Faltando esa serie de circunstancias, el rascacielos se convierte en un monstruo de la ciudad. Lejos de resolver ningún problema urbano, los crea o agrava hasta extremos insolubles. Estimamos que constituye una gran equivocación, tanto desde el punto de vista estético como del funcional, el autorizar la construcción de un edificio de 23 plantas sobre un solar de 245 metros cuadrados, con 2 medianerías y una de sus fachadas recayendo a una calle de apenas 9 metros. La respuesta nos hizo esperar, ¿no? Apenas 3 días después, el propio alcalde de Alicante, Agatángelo Soler, firmaba una nueva carta publicada también en el mismo diario impreso bajo el título Sí municipal a rascacielos. Escrito y cargado de ironía, ¿no?, contra los arquitectos firmantes de la carta al director anterior, ¿no?, de la que reseñamos lo siguiente, ¿no? Ponemos la foto de Agatángelo para ponerlo dentro del momento, ¿no? El anteproyecto, y entonces destacamos un poco esa frase. El anteproyecto ha sido estudiado con todo detenimiento, informado por los técnicos y por las respectivas comisiones, y a todos nos ha parecido muy bien. Y como nos parece bien, lo hemos aprobado y, por tanto, se construirá. Ya que no hay instancia superior a quien dirigirse en contra. Y subrayo un poco esta frase. No hay instancia superior a quien dirigirse en contra. Y quedamos, por consiguiente, ante el público de Alicante, claramente con toda nuestra responsabilidad. El ciudadano nos ha de juzgar cuando ve el edificio y dará su opinión, como siempre. Queremos acertar, aunque así no sea, ya que no nos estimamos nunca en posesión de la verdad absoluta, como lo hacen los firmantes de la carta. Un año después, en 1962, el Hotel Riscal surge en nuestras vidas. En una ubicación que solo permitía 9 plantas. Amparado directamente dentro de la normativa de edificio singular, se proyecta un conjunto de 30 pisos y ático, que empieza a levantar su estructura en 1964. Y se comienza una lucha judicial entre el Colegio de Arquitectos y el Ayuntamiento de Alicante. Como decíamos antes, esto, en la actualidad, sería algo impensable. Directamente, además, los mismos colegiados se nos tirarían encima. El ayuntamiento, porque al final lo que se hizo, el Colegio de Arquitectos lo que hizo fue recurrir a una instancia superior, por supuesto, a la audiencia territorial. Año y medio después, concedida la licencia, llega la sentencia de la Sala
de lo contencioso administrativo de la Audiencia Territorial de Valencia, declarando nulo el permiso de obras. Sentencia que recurrió tanto el promotor como el propio ayuntamiento. Al final, bueno, aquí tenéis la imagen, ¿no?, de Fraga, porque realmente además dentro del paraguas de edificio singular, para que os hagáis una idea, el Riscal llegaba directamente hasta la avenida de Soto, ¿no? Y entonces hay un momento que se coge y se recorta, ¿no? Entonces se vendía esto, ¿no? O sea, fíjense lo grande y lo potente que es nuestra ciudad que está generando esto, ¿no? Al final, dado el coste de las indemnizaciones, se permitió la finalización del Hotel Riscal, tras una fuerte presión mediática de los medios escritos y de la calle en contra, todos del Colegio de Arquitectos. Vamos a ponernos en contexto. Nos encontramos en un momento convulso, arquitectónicamente hablando, donde la política municipal confundía lo antiguo con lo viejo. Por eso, ese mismo año, el consistorio proyectó el derribo del mercado central de Alicante, con una pretensión. Tenía 40 años. O sea, que sepáis, ¿no?, que los edificios se proyectan como mínimo para 50, ¿no? O sea, tenía 40 años y debía de ser derruido. Estaba obsoleto. Y se proyectó el sustituirlo por uno de 4 plantas. O sea, es un momento carente de sensibilidad con el pasado. No de todo el mundo, eso hay que decirlo. Poco antes incluso se intentó destruir el yacimiento de Lucentos en el Tosal de Manises para construir un complejo hotelero. La fortuna hizo que no se llevaran a cabo ninguno de estos 2 proyectos. En concreto, la reforma del mercado central, para mí, es un proyecto magistral, ¿no?, desarrollado por Alfonso Navarro, aquí presente, ¿no?, en que en cierto modo todos tenemos que dar gracias. La realidad es que el Ayuntamiento da licencia de obras para construir edificios fuera de ordenación del plan urbanístico del 56, con idea fuerza, hacer moderna la ciudad. Y para eso el edificio debería ser altos, ya fueran exentos o no. Creándose la justificación de edificación singular, a algunos se les permitían un par de plantas, a otros más, a otros 23. Daba igual. No había un criterio. Y como decía el alcalde, no hay instancia superior a quien dirigirse. Contra esa permisividad luchó este colegio. Y posteriormente organismos superiores, por supuesto, ubicados en Valencia. Al final, iniciándose esa lucha mediática bajo los argumentos, porque hubo muchísima presión en ese momento mediática, ¿no? Entonces se esgrimían argumentos en prensa de que en Valencia nos tenían envidia, porque nosotros teníamos rascacielos y allí no. Mientras, en la sección de cartas al director del diario de Información, se empezaron a publicar escritos que alababan la aparición de esos grandes edificios, dado el portentoso crecimiento de nuestra ciudad. En 1965, la revista Paris Match publica un reportaje sobre España, de 64 páginas. 64 páginas. Cada ciudad estaba representada con su imagen icónica. Madrid con la Puerta de Alcalá, Barcelona, la Sagrada Familia, Valencia, el Miquelet, y Alicante con un rascacielos. Todo nuestro patrimonio, todo el patrimonio de la ciudad estaba reducido a la imagen de un rascacielos. Esa imagen icónica que representa la modernidad. Eso fue un orgullo para muchos y un lastre para otros. Sobre todo teniendo en cuenta todo el patrimonio que Pablo Armengol, ¿no?, junto con Joaquín, ilustran directamente en el libro con esa alegoría de la ciudad de Alicante. En agosto de 1968, José Ibáñez Baldó, ya en su calidad de presidente del Colegio de Arquitectos de Alicante, publica en el diario Información una carta al director denunciando todas las editoriales y escritos particulares que criticaban la labor del Colegio de Arquitectos en su defensa de la legalidad urbanística de Alicante, poniendo énfasis en la antigua frase del alcalde Agatángelo Soler al referirse al Gran Sol. Se construirá, ya que no hay una instancia superior a quien dirigirse en contra. Indicando que los tribunales habían dado la razón al Colegio de Arquitectos en todos los recursos presentados contra el ayuntamiento. Si bien era conocedor de que no sabía el alcance, aparte de ese alcance moral, que estas sentencias iban a tener, ya que estas llegaban tarde, ¿no?, y con los edificios ya concluidos. Y la ejecución de las sentencias era prácticamente imposible con los problemas sociales y económicos que podrían llegar a generar con la demolición de los inmuebles. Por lo tanto, el colegio tomó las riendas
ya que tenía facultades para hacer cumplir las normas gracias a sus estatutos y una sentencia del Tribunal Supremo de 1966. Y con la autorización del Consejo Superior de Arquitectos, implantó, lo que ha comentado Emilio, el visado urbanístico, que es algo habitual. O sea, básicamente lo que dice es, usted no puede coger y presentar un proyecto sin cumple la normativa urbanística. Esto ya se estaba aplicando en ese momento en más de 10 provincias en todo el territorio nacional. Este escrito fue respondido un par de semanas después por el propio alcalde Agatángelo Soler, ¿no?, que llegaba al final de su mandato, que había hecho suya la bandera de la modernidad a cualquier precio. Respuesta que llegó hasta el extremo personal directamente contra José Ibáñez, indicando que Alicante defendía el modelo de ciudad en altura y que este era permitido por el colegio en toda la provincia, menos en la capital de Alicante. La realidad es que el colegio defendía que en aquellos municipios donde sus ordenanzas lo permitieran, los rascacielos estaban bien vistos, no había ningún tipo de problema. Es más, José Ibáñez tenía muy buena relación directamente con el alcalde de Benidorm, en ese momento en el que estaba creciendo la altura. Los rascacielos estaban bien vistos, siempre y cuando estuviesen dentro de la ordenación de cada una de las poblaciones. Y así lo mantuvo durante su presidencia, hasta 1975. Concluye el libro, ¿no?, que no vengo a desarrollar, con su trayectoria profesional hasta 1978, ámbito temporal en el que construyó mucho en la zona de la Marina Baixa, ¿no? Hasta 1978, año de su jubilación, y a nivel personal hasta su fallecimiento en 1994, al poco de cumplir los 88 años. Al leer el libro, una de las cosas que más llama la atención sobre José Ibáñez es su doble carácter. En Alicante, donde era José Ibáñez, un arquitecto meticuloso, trabajador y con un semblante serio. En cambio, en Sisona era Pepito el arquitecto, un hombre jovial, dicharachero, capaz de bailar en la calle o hacer de cabo en sus cuadradas con sus compañeros de Smart Rocks. Dualidad que era patente, ¿no?, también en la vida de Joaquín Santo, el escritor del libro. Y esa dualidad la podemos ver en la arquitectura de José Ibáñez, racionalista cuando se le permitía, cuando los clientes y los promotores lo permitían, pero al mismo tiempo costumbrista para él mismo y para su familia, ¿no?, como denota la casa familiar que él mismo se construyó aquí en Vistahermosa. Porque, como bien dice Joaquín Santo en el libro, José Ibáñez Baldó era un hombre íntegro, amante de su familia, recto pero bondadoso, profesional de extensa carrera como arquitecto y que merece el recuerdo y el homenaje de estas páginas. Muchas gracias. ¿Me escucha? Sí. ¿Me escucha? Ante todo, muchas gracias al Colegio de Arquitectos que ha patrocinado este libro y por habernos dado la oportunidad de presentarlo en este salón de actos. Gracias al presidente del colegio, don Emilio Vicedo, por presidir este acto. Gracias al arquitecto José Luis Campos por su presentación. Gracias a las autoridades, el concejal de urbanismo, don Adrián Santos, y el concejal de cultura, don Antonio Manresa, por su presencia. Gracias a todos por vuestra asistencia e interés por conocer la semblanza de mi padre. Es un honor para mí que este libro haya visto la luz gracias a mi querido Joaquín Santos, que llegó tarde a mi vida y se fue tan pronto. Cuando en mi memoria todavía quedan las conversaciones, unas sencillas pinceladas contándole la vida de mi padre y cómo supo plasmar su alma y su profesionalidad en este libro, su libro póstumo.
Ha sido un honor conocerte, Joaquín, también tu alma, tan llena de amor y sensibilidad hacia tu trabajo. Estarás siempre en mi pensamiento y en mis oraciones. Tenía aquí unas citas, pero ya todo se ha dicho de mi padre. Este libro no solo habla de él, habla de la historia de Gijona, mi querida tierra y la querida tierra y amada de mi padre. Un pueblo de esta montaña, con gente emprendedora. A principios del siglo XX, unos arriesgados empresarios no dudaron en viajar y cruzar el charco y llegar a Cuba. Allí llevaron nuestros turrones, mazapanes, etc. Con la llegada del gobierno de Castro lo perdieron todo, pues se les incautó todas sus fábricas. Ellos regresaron a su tierra con lo poco que pudieron salvar y empezaron una nueva vida. Es un gran pueblo, el pueblo de mi padre. Dicen, hay un refrán que dice que nadie es profeta en su tierra. Yo creo, y perdonen mi atrevimiento en decir que mi padre sí que fue profeta en su tierra. Lo quería todo el mundo. Fue un hombre sencillo que, como ya han dicho, estuvo durante 40 o 45 años trabajando allí. Lo mismo trataba a los industriales que a gente sencilla que le encargaban casitas pequeñas. Él lo hacía con todo su amor y con toda su sencillez y humildad. Y ahora permítanme que dirija simplemente unas palabras a mi padre. Papá, con tu ejemplo de vida, me enseñaste a ser generosa, honrada y humilde. Dios te dio suficiente vida para transmitir tus valores a tus nietos. Gracias, papá, por tu legado. Nada más puedo añadir. Muchas gracias. Sí. Bueno, yo creo que es el momento que cualquiera de las personas que estáis aquí, que nos acompañáis, que queráis comentar algo, preguntar a las personas que tenemos aquí, es el momento y la ocasión. La verdad es que ha sido un acto personalmente muy bonito. Hemos conocido a un arquitecto, a una gran persona. Y bueno, ahora es el momento de realizar cualquier pregunta, comentario. Alfonso, ¿Esto funciona? Bueno, yo sencillamente estoy emocionado porque todo esto es un acto verdaderamente sentimental, pero quizás sea de los pocos arquitectos que todavía viven que conoció a Pepe Ibáñez, como le llamamos en el colegio. Es decir, yo aprendí mucho sobre todo la relación humana. Yo llegué al colegio en el año 66, él era presidente, él y los Vilés ya manejaban el colegio perfectamente, y tuve muchísima relación con él, hasta tal punto que incluso asistí a alguna conversación entre Agatángelo Soler y él, incluso tengo guardadas escritos de los dos. He seguido el tema porque a Pepe, pues yo le dábamos Pepe, ¿no? Le teníamos mucho aprecio, era un presidente que no pensábamos que podía ser otro, porque en ese momento pues estaba absolutamente, llevaba 10 años. Yo estuve con él, pues me parece que 5 más, ¿no? Éramos muy pocos arquitectos en ese momento, me parece que en toda la provincia éramos 20 y algo, ¿no? Yo era jovencito, que llegué allí tratando de aprender de todos. Y la verdad es que lo recuerdo con un gran afecto,
con una gran personalidad, independientemente de que estuviera o no de acuerdo con su arquitectura, que siempre me pareció muy seria. Y tengo gratos recuerdos de él porque he convivido con él, con lo cual, pues, el afecto es mucho mayor, ¿no? Y con esto, pues nada, daros las gracias a toda la familia, a todo el libro. Tengo mucha documentación, que yo no he intervenido naturalmente en el libro, pero tengo mucha documentación. No sé si todavía queda algún arquitecto vivo por ahí que conviviera con él. No sé, quizá Reyero, porque ya es muy mayor, es que tiene 90 años. Pero bueno, tuvo muy poca actividad profesional. Yo con Pepe sí tuve actividad profesional y aprendí mucho, sobre todo relación humana. Y eso es muy importante, cosa que en las escuelas no nos han enseñado, a que verdaderamente los arquitectos tenemos que estar al servicio de la sociedad. Y con esto, pues os doy las gracias a todos. Bueno. Reiterar el agradecimiento a la familia, Ana María, Monse. Yo creo que reiterar es para nosotros un orgullo. Es un orgullo estar acompañados esta tarde de tanto público, tanto asistente. Deciros que esta es vuestra casa. Yo personalmente estoy muy contento. He conocido a un presidente que, como he dicho antes, creo que era ante todo una gran persona. Eso es muy importante. Un gran profesional y una grandísima persona. Y reiteraros en nuestra casa, agradecer a mi compañero José Luis. Antonio, soy un desastre de protocolo, no os podía mencionar antes. Adrián, como digo, esta es nuestra casa. Sabéis que, Antonio lo sabe, ¿no? Que modestamente, ¿no? A través del Club de Arquitectura queremos contribuir modestamente en nuestros medios a la agenda cultural de Alicante. Creo que hace mucha falta, pero sin vosotros no es un trabajo en baldío. Y bueno, deciros que tenemos la publicación a un precio reducido de 18 euros, que puede pagar en Bizum y metálico. Siempre me he dejado la cuña publicitaria, disculpad. Pero bueno, es una ocasión de adquirirlo. Muchísimas gracias a todos y espero vernos pronto. Buenas tardes.